Análisis, política, globalidad y opinión. Esto es Contraeditorial. Saludos muy especiales a las personas que siguen nuestra revista Contraportada. Hoy vamos a tratar de hacer seguimiento de las situaciones geopolíticas mundiales y tal vez el asunto más importante que se puede destacar es que eh, se empiezan a delimitar las autonomías de los poderes geopolíticos. Por una parte, Trump continúa en su ofensiva mm, hacia China, aunque ha tratado de minimizar el impacto de los nuevos aranceles que le ha puesto a China, dado que China, ante la cifra de 245%, decidió silenciarse, aislarse y romper la comunicación con Trump. Trump aduce que se está hablando, que se está negociando, pero pues la otra versión oficial de los chinos es que no se está negociando. Esto implica que China, eh, consecuentemente con lo que habían planteado que iban a llevar esto hasta donde fuera necesario en todos los aspectos políticos, económicos o militares, pues parece que están dispuestos a no retroceder en la autonomía de la que estamos mencionando, que le da el ser un poder no solo en lo económico, sino en la geopolítica mundial. Es decir, la situación del Estado chino, de lo que conocemos como la China continental, que está reclamando Taiwán como una provincia más, pues sigue allí, es un poder real, no es un poder de ficción, ha puesto en situaciones difíciles a Trump, y no solamente a Trump en el sentido de sus políticas, ha puesto muy en cuestión que sus políticas arancelarias sirvieran para sostener la economía norteamericana, el poder norteamericano y sus capacidades de veto. Esto lo que ha demostrado es que China tiene un arsenal económico muy grande para poder enfrentar las sanciones norteamericanas y de sostenerse no solo a corto, sino a largo plazo. En ese sentido, podemos destacar que hay un atraso de uso de la tecnología en la economía, de que la ciencia y la tecnología no han llegado a los mismos niveles en Estados Unidos como ha llegado en China. Eh, Cuando todo en el imaginario decía que Estados Unidos y Silicon Valley habían alcanzado el máximo del esplendor en cuanto al desarrollo de las tecnologías, en la economía de mercado, en ser un poder hegemónico militar, tanto que se habló del fin de la historia, como que ya lo que podíamos conocer de historia estaba conocido, que lo único que venían eran repeticiones de ese modelo que Fukuyama pues daba como ganador absoluto e históricamente solvente y no reversible. La economía de mercado pues no ha dado los resultados que querían que se dieran en Estados Unidos. Pero adicionalmente, eh, creo que lo que está enfrentando Estados Unidos es que lo que pretendió hacer de sanciones se devolvieron. Y se devolvieron haciendo esto paradójicamente una versión eh, afín a lo que pasó con Estados Unidos en la administración Biden, de pretender imponerle sanciones a Rusia, de aislarlo, de atacarlo militarmente a través de Zelensky y Ucrania, sometiendo al pueblo ucraniano a una mm,
a una situación de debacle, de crisis total. Hoy tenemos una Ucrania que ha perdido su autonomía como país y es un estado fallido. Pues en la situación con China se presenta algo similar, pero en la economía. Todo lo que Trump hizo se devolvió en la caída monumental de la bolsa de valores, a punto de que este colapso estaba figurando que podía pasar, amenaza que todavía no ha pasado, a la crisis del siglo pasado en el año 30, en la que hubo la caída masiva de mercados, de la bolsa de valores, que se entró en recesión, que la inflación llegó a puntos eh, de dígitos muy altos. Eh, Ojalá esto no pase, porque pues de la economía norteamericana dependen otras economías. Muchas de las economías, digamos, emergentes o del sur global aún están atadas a la economía norteamericana. Pero lo que sí es cierto es que las pérdidas fueron y han sido multimillonarias para las transnacionales y multinacionales, para inversionistas grandes, para capitales financieros que tienen alcances globales, que fue una debacle no solo para la bolsa en términos de los multimillones que allí se mueven, sino algunas economías que están pegadas a la bolsa de organizaciones eh, que pueden estar vinculadas a la bolsa y que cotizan en la bolsa, pero pues que no son fondos privados, sino que muchos son fondos colectivos o fondos incluso públicos. Eh, lo que vemos es que igual Rusia está en el campo de lo militar sostenido en sus propias tesis, se mueve de acuerdo a sus intereses políticos, sabe que va ganando la guerra en Ucrania, que por más amenazas que intente hacer Europa y la OTAN, eh, tendrían que pensarlo dos veces la OTAN para entrar, si Trump no se anima a entrar en una guerra frontal entre la OTAN y Rusia. Eh, Creo que los analistas han sido exhaustivos. Los propios cálculos de la inteligencia norteamericana muestran que sería muy difícil sostener una guerra sin consecuencias, aún no siendo una guerra atómica, y que si fuera una guerra atómica, pues las consecuencias serían realmente masivas, globales, llegarían a todas las condiciones de las sociedades conocidas. eh, Sería realmente un cataclismo. Esto pues es una cosa apocalíptica que al menos Trump ha logrado paralizar en cierta forma, pero no sabemos a qué más pueda llegarse con esto de que no se firma la paz. Trump viene presionando que se firme la paz, pero lo que ya se sabe es que Trump no va a lograr que Putin le firme a su condición y a su acomodo en términos de lo que él ve como geopolítica. Nuevamente, estamos hablando de la autonomización de un segundo Estado. Aparte del chino que se autonomiza económicamente, Rusia se autonomiza militarmente. E incluso en el área económica, en el área de la geopolítica, pues tenemos tres poderes globales que tienen capacidades de hacerse daño en todos los aspectos, pero que lo que el mundo espera es que haya un proceso de negociaciones, no solo de la guerra, sino de que haya realmente una buena condición para negociar con China, para ver si se puede restablecer las economías mundiales. En este momento están rotas las cadenas de abastecimiento, los flujos de mercancías. No es posible que transite el mercado como vino funcionando hasta casi el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania. Allí realmente se desbarató lo que era uno de los ejes de la globalidad económica, que era Rusia. Y con esto que acaba de hacer Trump o que hizo Trump en este tiempo, pues se acabó de desbaratar lo que quedaba de la geopolítica mundial globalizada como la habíamos entendido. Entonces tenemos tres poderes regionales, un trípode de poder que son economías planetarias regionales, con autonomías, cada una con capacidad incluso de autosostenerse en caso de una situación adversa y mala.
pero la situación más negativa la está viviendo Estados Unidos. Los costos de vida se han aumentado, el poder adquisitivo ha disminuido, se rompieron las cadenas de alimentos, se rompieron las cadenas de abastecimiento para los procesos productivos. Y tendremos que ver más todavía, porque estos efectos no solo causan parálisis temporales, sino que tienen periodicidades largas. Recuperar una cadena de abastecimientos para una compañía transnacional no es tan fácil. Trasladar las compañías transnacionales como pretende Trump nuevamente a fronteras dentro de Estados Unidos tampoco es tan fácil, tampoco es tan productivo para las compañías. Entonces, no hemos visto pues realmente una cosa contundente de respuesta a las políticas de Trump, pero se insinuó ya con movilizaciones populares que pelean por el costo de vida, que pelean por la situación económica, pero movimientos en torno a disidencias o no acompañamiento de las políticas Trump por parte de los megamillones o por parte de las transnacionales y multinacionales pues no se ha visto, a no ser que esto son cosas que se deben mover en las esferas del poder, en los pasillos palaciegos, que quizá no salgan a la luz pública. Eh, Creo que la situación de China, de mantenerse en este silencio, es que ellos vayan a aprovechar para algo que estaban buscando, que era promover más el mercado interno que el externo, aunque no pasa de ser 20, 25, 30% lo que le mandan a Estados Unidos, para ellos, pues obviamente, ¿quién quiere renunciar a las ganancias? Nadie, pero que pueden renunciar a eso sí pueden. Ellos no necesariamente dependen de la economía norteamericana para subsistir. Pero sobre todo una cosa, que el modelo económico que está en vigencia, que está activo, que está vivo, en crecimiento, no es el modelo norteamericano, es el modelo chino. Y aquí viene el gran problema. ¿Por qué? Porque China lleva 20 años apuntándole todo a la tecnología. Ellos no tienen que preocuparse de mano de obra porque mano de obra tienen suficiente, incluso no solo dentro de fronteras, sino fuera de fronteras. Ellos tienen unas dinámicas con Asia muy, muy particulares, donde entre Asia y ellos mismos se pueden mover con costos de vida muy bajos, con mercancías de bajo costo, pero lo esencial de China fue que se le anotó a incorporar ciencia y tecnología en el proceso productivo, a mejorar las capacidades de que el productor ponga y tenga al frente a un consumidor casi directo, que en horas le pueden poner su producto. Entonces, estas ventajas que han hecho de que la ciencia y la tecnología estén al servicio de la administración que hace el Partido Comunista de una manera hegemónica en China, pues sean dos complementos donde una visión centralizada y quizá autoritaria, complementada con una visión de ciencia y tecnología, con unos costos absolutamente baratos en todo lo que producen, pues hace que tengan esa ventaja adicional. La política antiinmigrante, pues, ¿qué conlleva? Que las pocas posibilidades que tiene Estados Unidos de recuperarse en corto tiempo con el sector manufacturero, pues no se ven claras, porque las políticas migratorias, que eran las que permitían, aunque de manera desordenada y con muchos problemas, aunque la opinión, permitían que de alguna manera muchas empresas quizás se hubieran podido recuperar de mejor forma. Pero no solo es eso, sino que es que los bienes y servicios mucho dependen de la fuerza de obra inmigrante. Entonces, tenemos políticas que no se ajustan a la realidad del país, pero tampoco las políticas externas ayudan y colaboran a que haya un proceso tranquilo, no de estos sobresaltos que está llevando Trump a la economía norteamericana. Y pues bueno, lo que se visiona así es que tenemos una China que resiste largo, que puede resistir largo, que no depende de su crecimiento ya de ninguna fuerza externa, que puede dinamizar su mercado interno, que este mercado interno complementado con lo que tienen a nivel del resto del mundo sin Estados Unidos, pues les permite supervivir, les permite crecer, les permite
pues ser una sociedad del conocimiento, con inteligencia artificial, con manos de obra abundante, con costos absolutamente bajos y con unas pretensiones de ser una hegemonía mundial económica. Y esto lo muestra pues toda esta la nueva ruta de la seda, todas estas inversiones grandes en África, las dinámicas que está tomando en América Latina y en Europa, pues es que en Europa no se pueden desconectar de ellos. Que Tesla esté cayendo tan significativamente, pues no es ocasional, es que los chinos vienen haciendo autos a costos de 12.000, mientras los de Tesla valen $35.000. Son diferencias muy grandes y no solo es que se manejan eh, con, con electricidad, sino que las otras dependen de las economías fósiles. Entonces, fíjense que el panorama está un poco enredado, que tenemos una coyuntura que puede volverse un periodo largo de crisis, no la hemos sentido en el rigor que puede estar. Esperamos que pues Trump entre en rectificaciones mayores, suele ocurrir, ya está hablando de reversar todas las sanciones y aranceles, no solo con China, sino también con Rusia y pues reencontrar esto, decir, es que no hay un modelo alternativo, esta es la conclusión. Él es un buen negociador, pero no está hecho. Su propuesta de un plan económico que propusiera y dijera voy a cambiar este modelo por este otro, sino que aquí hay es simplemente una lucha geopolítica que no se ha orientado a realmente sacudir la economía, si era lo que pretendía, y lo que sí logró fue un efecto negativo. Esperemos estas semanas a ver qué variaciones hay tanto en la guerra de Ucrania como en la situación de los aranceles con China. Eh, la situación de Medio Oriente pues no cambia. Eh, la, la, la posibilidad de ser excluida Israel de las Naciones Unidas se ha planteado. No necesita estar dentro o fuera porque ellos no siguen ningún reglamento ni ninguna cosa que salga de las Naciones Unidas. Ellos son una teocracia que ejerce dominio total sobre Gaza, ejerció un genocidio implacable, siguen esa línea de que si necesitan van a seguir atacando lo poco que quede de supervivencia en los mínimos con que vive el pueblo palestino. Eh, bueno, las incidencias hacia América Latina todavía no han empezado por cuenta de Estados Unidos, pero ha habido avances en términos de lo que se pretende y quiere. Pero, pero pues las políticas definitivas se verán cuando él tenga más manos libres saliendo de este problema, que ojalá no lo ocupe mucho porque se resuelve, pero pues ojalá también venga con buenas y mejores cosas hacia América Latina, más que el obstruccionismo, más que el veto, más que la sanción y la amenaza. Eh, bueno, quería referirme a la situación colombiana. En la situación colombiana, el gobierno Petro y las fuerzas alternativas se han propuesto 4 tareas que pueden ser realizables, que, que es la consulta popular para determinar eh, las reformas que fueron quemadas, que fueron ni siquiera discutidas en el Congreso, que son la reforma laboral y la que viene, que seguramente va a correr igual suerte que la reforma a la salud. Estas 2 reformas, amén de otras que vienen y otras que son fundamentales para poder recomponer economía, para dinamizar las dinámicas internas, para hacer que la pequeña y mediana industria crezcan, se favorezcan, que los sectores estratos 1, 2, 3 tengan movilidad social, que tengan mínimos recursos, sacar gentes de la pobreza. Se habla de 1.500.000 que han salido de la pobreza, pero pues estos son números que en cualquier momento se pueden desestabilizar, porque mientras no haya pleno empleo, mientras no haya unas políticas de seguridad laboral, mientras no haya seguridad en los servicios sociales, en lo social de los programas, no solo Petro puede tener los mejores programas del mundo, pero si no hay una aprobación de leyes que le permitan ser consecuente con su propio programa, pues le toca hacer lo que hizo, que fue llamar
a la consulta popular para apelar al poder popular, a ese avance que sí efectivamente ha habido en términos de la conciencia posible de lo que la gente puede hacer y puede lograr. El pueblo se está apersonando, los sectores a nivel nacional se están apersonando muy seriamente de la posibilidad de ser agentes de cambio, de ser un sujeto político activo. Calentar motores para las elecciones de Senado y Cámara. Con esta propuesta de la consulta popular me parece que es una de las cosas inteligentes a las que suene acudir Petro, porque pues no habiendo una coyuntura de movilización popular, él se inventó esta y se la inventó bien. No se la inventó para responder a un proceso ideológico, sino para responder a un proceso de organización popular que vaya y vote qué tan válidas son las reformas que se están proponiendo. Ya están listos los 12 puntos. Va a haber movilizaciones el 1 de mayo. Las movilizaciones son a nivel nacional. Creo que va a haber una juntanza del momento del 1 de mayo, fecha de movilización tradicional de los sectores urbano populares, obreros, pero se van a juntar campesinos, indígenas. Creo que si se da lo que pide Petro de una gran movilización popular, estaríamos a puertas de lograr una movilización en torno a un fenómeno electoral que no es Senado y Cámara, pero que nos va a dejar listos o preparados para ver qué pasa allí en Senado y Cámara. Si esto coincide con un proceso de unidad de la izquierda y de los movimientos alternativos y de esta democracia en cambio, pues lo que vamos a ver entonces es la posibilidad de crecer numéricamente en la composición de Senado y Cámara, lo que dejaría un país habilitado que si se tiene un candidato único, un candidato que gane por consulta dentro de los sectores alternativos de izquierda, pues tendríamos un candidato muy fuerte con un Senado y Cámara que de verdad sean, pues, mm, los, que tengan un Senado y Cámara que respalde el gobierno, que le permita hacer reformas. Pero si a esto le sumamos lo que se pretende, que es una constituyente como la cereza del ponqué, pues tendríamos 4 momentos importantísimos: la consulta, la elección de Senado y Cámara, la preselección y elección de candidato único y por consiguiente las presidenciables. Y habiendo logrado objetivos claros y positivos en estos 3 frentes, pues irse a una reforma constitucional. Este modelo lo hemos comparado mucho al modelo López Obrador. Hay tiempo de mujeres, como pasó en México, el tiempo era mujeres, ganó Claudia Sheinbaum. En Colombia se perfilan candidatas muy serias de la izquierda, del movimiento alternativo, pero hay dudas respecto a los candidatos de la derecha. No parecen ser candidatos que logren movilización popular, tienen mucho de, de crítica, mucho de no respaldo. Bueno, pero las derechas saben mover elecciones, son expertos en eso, saben sacar los máximos de los mínimos que ellos tienen, no tienen un aparato masivo o popular alrededor, pero tienen aparatos electorales. La izquierda, en cambio, no tiene aparato electoral o no se ejerce como un aparato electoral, pero la consulta le va a dar los instrumentos para crecer en ese sentido. Eh, pues lo que se viene es una situación de 1 año y medio para Petro en esta orientación y que ojalá se le cumpla pues el deseo de dejar un gobierno con un Senado y Cámara establecidos, ganador, con un candidato presidencial fuerte y que él pueda transferir, delegar y ser, si se quiere, el jefe de campaña del próximo candidato de los movimientos alternativos. Vamos a ver qué hay con esto. Estas son las 4 tareas que hay que seguir. Estas son las condiciones que hay para el año 25-26. Iremos desglosando poco a poco cómo se da, por ejemplo, la primera marcha, que es la de que las gentes salgan a acompañar la consulta popular. Bueno, muchas gracias. Síganos en nuestra revista. Somos la revista con mayor información que circula a nivel nacional semana a semana. Saludos muy especiales a todos y a todas.